Esta parte 2 la comienzo con el tema de efectos no tróficos, que es, de esta figura que les comenté al principio, eh, que habla sobre los herbívoros como ingenieros del ecosistema. Entonces, pues nos pone como primer ejemplo a los castores, cómo los castores son herbívoros selectivos y pueden, mediante la creación de presas, pueden hacer que el hábitat se modifique y se convierta en estanque, pantano o humedal. Eh, y bueno, lo que dice es que estos, estos castores están modificando la vegetación y estos nuevos hábitats, los estanques, pantanos, humedales, van a atraer a otras especies, unas que no se encontraban antes cuando el río tenía su cauce normal. Y entonces eso hace que aumente la riqueza de animales en estos sitios debido al aumento de hábitats. Y quiere decir que los depredadores de castores, como lobos, glotones, osos, linces, leones de montaña, no solamente están teniendo un efecto en los castores, sino que su efecto va a caer hasta la riqueza de, de otros animales debido a la pérdida de hábitat, si es que depredan a los castores. Entonces, pues aquí es básicamente un resumen de lo que les estoy diciendo. Eh, el- los depredadores de castores van a tener un efecto en los recursos físicos que está creando el castor debido a que aumentan los hábitats y eso tiene a su vez un efecto en la riqueza de animales debido a las especies asociadas a estos nuevos hábitats. Entonces, si aumenta la depredación, va a la depredación de castor va a disminuir la riqueza de especies asociadas. Entonces, pues como es una revisión, el libro nos menciona otros muchos eh, herbívoros que se consideran ingenieros, como el perrito de las praderas, eh, unos roedores que no apunté aquí los nombres, los bisontes, los cerdos salvajes. Todas estas especies modifican de una u otra forma el ambiente y llegan otras especies a ocupar estos nuevos hábitats. El Ñu, por ejemplo, habla de cómo modifica el ambiente debido al pisoteo. El perrito de las praderas hace galerías. Estos roedores de aquí abajo también hacen galerías o por el ramoneo. Y los cerdos también por los hoyos que hacen. Pero bueno, dice que uno de los ingenieros que se considera muy importante son los elefantes debido a su tamaño. Menciona que se va a hablar de esto en otro capítulo, pero aquí habla del ejemplo de que los elefantes rompen las ramas de los árboles y en esas cavidades que quedan en los árboles rotos se convierte en un hábitat para estas lagartijas. Y entonces se ha visto que si no están los elefantes haciendo este disturbio, este nuevo hábitat en los árboles, la densidad de esta lagartija disminuye. Y esto es en cuanto a vertebrados, y ahora nos hablan de los ingenieros invertebrados, específicamente las hormigas. Y entonces, pues aquí sí tuve que poner el ejemplo de nuestras parcelas, porque fue un estudio muy bonito que hizo mi colega Marcela Osorio con su estudiante de, esto me parece que fue maestría, Jaime Hernández, en donde lo que hicieron fue revisar el comportamiento de esta especie Pogonomyrmex en las parcelas. La foto de la izquierda es cómo lucían los nidos de esta especie
cuando comenzamos a hacer el proyecto de restauración. Entonces, estos sitios entran las vacas, ramonean en la vegetación, en los pastos y también en las plántulas. Y estas áreas totalmente limpias son los hormigueros de Pogonomyrmex. Del lado derecho, ustedes pueden ver una foto eh, años después, cuando ya habíamos cerrado las parcelas a la ganadería, y entonces las hormigas no fueron capaces de detener el crecimiento de pastos encima de sus parcelas. Lo que encontró Marcela en este estudio y en otros que hicieron al respecto es que las hormigas abandonan estos nidos sin la ayuda de los ramoneadores grandes, que en este caso son las vacas. eh, Ellas no son capaces de mantener el nido limpio como se ve del lado izquierdo. Y entonces, lo que midieron en este artículo es el éxito de las hormigas en llevar semillas al nido. Entonces, ese éxito se vino totalmente abajo cuando empezó a crecer tanto la vegetación y ya no pudieron tener esta área limpia. Cuando disminuye a cierto punto el éxito de las hormigas para traer semillas al nido, simplemente abandonan el nido y se salen de las parcelas a sitios donde sí hay más áreas abiertas para que puedan cosechar semillas. Adicionalmente, estas hormigas mueven muchas semillas de herbáceas, de pastos y de ruderales. Y entonces, una vez que abandonan las parcelas, se elimina la dispersión de estas especies. Entonces, se puede favorecer el establecimiento de más especies leñosas. Entonces, este fue eh, un estudio también de sucesión animal, porque estas hormigas Pogonomyrmex son las primeras, digamos, las sucesionales tempranas de estos lugares y después fueron reemplazadas por otras hormigas que pueden tolerar más estas condiciones. Otros invertebrados también ingenieros, les pongo algunas fotos aquí, nos hablan de, por ejemplo, las orugas que hacen estas camas de seda, los insectos que hacen hoyos en las ramas o que doblan las hojas eh, para diferentes cosas, también los minadores y las agallas. Todos estos son invertebrados que también se consideran ingenieros eh, herbívoros porque están creando otros hábitats. Eh, Al terminar esta parte, nos habla el autor de la variabilidad en la susceptibilidad al control del tercer nivel trófico. Nos dice que pues realmente hay una gran diversidad de herbívoros y que, por ejemplo, en tamaño puede ir desde el elefante del lado izquierdo hasta un áfido del lado derecho. El apetito de estos herbívoros va a ser proporcional a su tamaño, entonces muy grande el apetito de los elefantes en comparación con el apetito de un áfido, pero la selectividad de estos herbívoros va a ser inversamente proporcional. Entonces va a ser muy grande en los áfidos y muy pequeña en los herbívoros de gran tamaño. Y eso también está relacionado con la susceptibilidad a la depredación. Entonces, imaginen qué susceptible es un áfido a la depredación en comparación con un elefante, que es prácticamente no es susceptible a la depredación de ningún enemigo natural, exceptuando al humano. Y bueno, ahora ya vieron que hay una noticia de que murió un gran número de elefantes debido eh, a un virus. Entonces, bueno, ahí ya otra vez llegamos a lo que está pasando con la pandemia. Y bueno, y es aquí en donde
utiliza ya mucho la primera tabla del artículo, que no se las presenté al inicio porque no la desarrolla, pero aquí ya usa mucho esta tabla. Entonces, tiene las características de los herbívoros y los tiene en invertebrados y en los insectos que están sembrando y cosechando hongo. Y entonces, primero nos habla del tamaño de bocado, que voy a hablar de lo que está en rojo. Las orugas tienen un tamaño de bocado pequeño, los elefantes uno grande. La movilidad de los invertebrados en general es bajo, mientras que de los vertebrados va a ser alto. La tolerancia al hambre de los invertebrados es baja, la de los vertebrados es alta. Y también se contrasta qué tan específicos son en la búsqueda de sus alimentos. Entonces va a ser muy alta en los invertebrados y muy baja en los vertebrados. Y esto también tiene que ver un poco con este cuadro que les presenté en la introducción al curso, que es el que relaciona el comportamiento de los depredadores con con el tiempo de asociación con su presa, ¿no? Entonces, los parásitos y herbívoros artrópodos están en un recuadro porque la duración de la asociación es muy larga con sus presas. Y además pasan, no se alcanza a ver aquí, la probabilidad de muerte de la presa es baja, mientras que los ramoneadores, es decir, los vertebrados, están en otro recuadro en, en este, en esta especialización, porque tienen también una baja probabilidad de matar a su presa, pero su asociación con la presa es más corta. Esto lo podemos ver eh, también con los invertebrados generalistas, que, bueno, más bien, esta es una excepción a lo que les estoy mostrando, porque los invertebrados generalistas sí tienen dietas amplias. Aquí no hay una especialidad del alimento y como ejemplo de esta excepción están los saltamontes y las langostas. La otra excepción a esta especialización es los vertebrados que sí son especialistas, ¿no? Y muestran tres ejemplos: el oso panda, y que solo come bambú; el koala, que solo come eucalipto; y este roedor del centro, que no recuerdo su nombre, que también tiene una dieta muy específica. Entonces, debido a esta especialización, los artrópodos tienen un efecto de la vegetación al nivel de los individuos, mientras que los ramoneadores tienen un efecto en las plantas a nivel de la comunidad. Después, el autor nos habla de la abundancia y la biomasa de los herbívoros, y pues nos habla de que en general se espera que los herbívoros sean más grandes en las sabanas que en los bosques, más grandes en los sistemas tropicales que en los templados, y también más grandes en los ecotonos que en los hábitats eh, menos variables, como los totalmente abiertos o los totalmente cerrados. Y nos platica que en Norteamérica había 18 géneros de megaherbívoros que tenían más de 150 kilos, eh, y que pues realmente su depredación no existía, no había quien los pudiera depredar, no se consideraba que tuvieran depredadores. Eh, y también nos habla de que en Rusia estos megaherbívoros, los que existían ahí, podían convertir los pastizales a la tundra, y también nos muestra un ejemplo similar para los ecosistemas de Australia.
Y nos dice que actualmente eh, los megaherbívoros o son ramoneadores de pastos o son ramoneadores de leñosas. Y nos muestra que los rinocerontes es una excepción porque sí ramonean pastos y leñosas, mientras que los hipopótamos solo ramonean pastos. Eh, pero dice que el mayor efecto lo van a tener los megaherbívoros que sean capaces de cambiar su preferencia de pastos a leñosas, porque entonces podrían eliminar un bosque. Entonces, nos dice que en el capítulo 9 nos van a contar un ejemplo en donde un bosque se puede convertir en pastizal debido a la pérdida de los depredadores top. Y en el capítulo 16 nos va a hablar del aumento de las poblaciones de megaherbívoros. Eh, entonces, nos dice que ahora los invertebrados eh, son los que podríamos considerar depredadores verdaderos, porque la muerte de la presa sería muy alta si están depredando plántulas. Entonces pueden matar a una plántula completamente y entonces ya no estarían en el recuadro de herbívoros artrópodos, sino que se convierten en depredadores verdaderos. Y entonces nos habla también de la última columna de la tabla, que son los insectos que siembran hongos, porque dice que están como intermedios entre los vertebrados e invertebrados. Por ejemplo, son pequeños, pero sus colonias son grandes, sus tasas metabólicas son bajas, como la de los invertebrados, pero eh, su densidad poblacional es alta, igual que los invertebrados, pero su especificidad alimentaria es baja, igual que los vertebrados. El tamaño de su bocado es pequeño y su movilidad va a estar intermedia entre invertebrados y vertebrados. Su tolerancia al hambre va a ser alta y su susceptibilidad a la depredación va a ser alta. Entonces, a pesar de que tienen muchas características que obviamente también va con los invertebrados, su efecto en las plantas va a ser a nivel de la comunidad, igual que hacen los vertebrados. Después nos ponen este siguiente apartado que dice que entre el diablo y el mar, between the devil and the deep sea. Y en este ejemplo, pues nos dice que tenemos que ver que los pobres herbívoros pues les va súper mal, ¿no? Porque están en medio entre dientes, mandíbulas y estiletes, que sería en este caso el mar, y entre las plantas, que en realidad pueden tener pocos nutrientes o estar muy bien defendidas. Entonces aquí les puse eh, una foto de un insecto con un parasitoide adentro, que me impresionó mucho. Y entonces los pobres herbívoros están siendo presionados por sus enemigos naturales, pero también por lo poco que les ofrecen las plantas o por lo bien defendidas que están las plantas. Eh, Nos dicen que las plantas pues tienen un montón de defensas. Tienen compuestos secundarios, tienen algunas bajo contenido de nitrógeno o tienen características físicas como pelos, espinas o hojas duras que las hacen, que les permiten defenderse de los herbívoros. También se defienden de los herbívoros mediante la fenología, es decir, sacando sus hojas o sus flores o sus semillas cuando ya no están los herbívoros. Nos dice Marquis que todas estas características pueden ser inducidas por la presencia de los herbívoros. Nos dice que en general los compuestos secundarios detienen a vertebrados e invertebrados, pero ciertas características físicas como los pelos
son más bien cosas que detienen a los invertebrados. Las espinas muy grandes son cosas que detienen más bien a los vertebrados. Eh, y entonces nos comienza a hablar del primer punto, que serían los compuestos secundarios, eh, cómo larvas y adultos secuestran los compuestos para protección. Yo aquí les puse el ejemplo de la mariposa monarca, que se alimenta de Asclepias curasábica, una planta que es muy venenosa, y la oruga se alimenta de estas hojas, retiene los compuestos y la mariposa también tiene los compuestos, entonces es venenosa para las aves. Y luego nos dice que también hay otras formas en que los herbívoros se pueden defender, ¿no? Por ejemplo, dice que los herbívoros vertebrados se pueden defender estando en grupos muy grandes, en manadas, y también se defienden gracias a que tienen un tamaño muy grande, mientras que los invertebrados eh, pueden tener pelos o espinas que hace que no sean tan fáciles de consumir o que necesiten tener como depredadores muy especializados. Y pues dice que si bien algunos invertebrados pueden protegerse en refugios eh, o minar una hoja para refugiarse, pues en realidad eso puede hacer que los ataquen más los parasitoides. Y también hablando más de comportamiento, nos dice Marquis que la movilidad de los depredadores se va a revisar en los capítulos 9, 14 y 18 y dice que pues en general hay especies que no son móviles, ¿no? Pero las que sí, como las langostas y los saltamontes, pueden escapar a la regulación, porque lo que sucede es que los depredadores de estos langostas y saltamontes eh, pueden consumir algunos, pero las demás van a escaparse y van a consumir, ¿no? Cuando este tipo de animales se convierten en plagas. Y como son muy generalistas, pues van a atacar a muchos animales. Dentro de los genotipos que no tienen movilidad, están estas dos fotos de arriba, las agallas de las plantas o los invertebrados que se llaman eh, escamas, que son también como parásitos que están chupando azúcar en los tallos. Entonces, bueno, también dice que hay otros grandes ramoneadores, no necesariamente como langostas y saltamontes, sino otros megaherbívoros como los elefantes africanos que van a migrar en respuesta a diferentes condiciones ambientales. Por ejemplo, los elefantes africanos migran en respuesta a las lluvias. Los ungulados en Norteamérica migran debido al invierno y los frugívoros asiáticos hacen una migración a los lugares donde se dan eventos de fructificación masiva. Y esta fructificación masiva se ha estudiado en los bosques asiáticos porque se dice que es una estrategia para saciar al depredador. Entonces, los árboles pasan muchos años sin fructificar y de pronto todos fructifican al mismo tiempo un año y eso hace que aunque haya muchos depredadores de semillas, eh, siempre queden algunas para poder terminar y establecerse. Em, También nos hablan de la defensa mediante el comportamiento, ya lo había mencionado en la figura. Nos dicen que esto de que los vertebrados se encuentren en manadas es más un comportamiento común.
de los ramoneadores de pasto, mientras que en los insectos herbívoros hay un comportamiento gregario debido al cuidado parental, pero que sí puede generar menos depredación. Sin embargo, este comportamiento gregario de los insectos herbívoros es lo que más se ha asociado a que las especies que lo llevan a cabo se conviertan en plagas. Y bueno, después también aquí en esta parte del comportamiento nos mencionan la ecología del miedo, pero nos dicen que es un tema que se va a discutir en otro capítulo del libro. Em, Después nos hablan de este control trófico con fugas. Y nos dice Marquis que el control trófico puede tener una fuga, primero porque los depredadores pueden no ser tan exitosos, eh, porque los vertebrados pueden encontrar formas de defenderse de los depredadores como un gran tamaño o como un comportamiento gregario. Y en el caso de los invertebrados, también debido a su comportamiento gregario, pero también a otras muchas características que tienen, como compuestos secundarios, pelos o espinas, o el hecho de que puedan construir refugios para escaparse de los depredadores. Eh, entonces, yo aquí les comparto otros resultados del trabajo de Flavio que tienen que ver con, con este tema que aborda Marquis, que es cómo se pueden escapar eh, las plantas durante la sucesión. Una forma que tendrían es que las plantas llegaran antes de que llegaran los herbívoros. Eh, Otra es que pues pueden llegar primero los herbívoros y atacar estas plantas y no han llegado sus depredadores. Entonces, yo aquí les muestro para, para el trabajo de Flavio cómo el primer año que sembró especies tempranas y tardías no encontró diferencias en la herbivoría, a pesar de que sabemos que las tempranas tienen mayores niveles de nitrógeno, están menos defendidas, las tardías tienen las hojas más gruesas y pues están más defendidas, entonces no encontró diferencia. Y esto lo que nos dice es que probablemente los herbívoros no habían llegado a estos sitios deforestados, a estos sitios degradados, pero al siguiente año Flavio ya encontró una diferencia, ya encontró que como dicen los libros, las especies tempranas están sufriendo mayor herbivoría que las tardías. Esto también puede modificarse debido al clima. Y bueno, eh, Marquis hace una parte de conclusiones en donde él dice todo lo que podría provocar la pérdida de los depredadores. Él dice, si se pierden los controladores de los herbívoros, pues va a haber un cambio en la vegetación en todos los sentidos, en la estructura, en la composición y en la distribución. Eh, si se disminuye la riqueza de las plantas, lo que va a suceder es que va a haber una mayor abundancia de plántulas que tienen muchos compuestos, es decir, los herbívoros van a terminar con todas las plantas palatables y simplemente los ecosistemas, las comunidades, van a estar formadas de especies que no son palatables. Eh, Marcus dice que estas estos efectos pueden tener un montón de atenuantes, entre ellos la heterogeneidad en los nutrientes del suelo o los procesos de facilitación entre especies y también la frecuencia de incendios en los diferentes ecosistemas. Eh, Siguiendo con las consecuencias,
nos dice que los vertebrados herbívoros generalistas tienen una alta movilidad y ese grupo es el que va a tener los mayores efectos en la estructura de la vegetación. También nos dice que la desaparición de mamíferos y aves carnívoras va a tener mayor efecto en los pequeños herbívoros vertebrados, pero ese efecto se va a sumar al efecto que ya tienen los megaherbívoros, ¿no? Marquis dice que va a haber un efecto desatado de hormigas y termitas en los ecosistemas, algo que ya ve la gente, ya es algo que observamos los que hacemos restauración. Tenemos un efecto muy grande de hormigas defoliadoras en las plantaciones. Em, por otra parte, los invertebrados generalistas móviles van a provocar el aumento de unas pocas especies bien defendidas. Entonces, a fin de cuentas, el resultado final es una disminución de la riqueza. Y bueno, eso, eso es todo.